Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Genios y Gigantes. Estamos en el 8º episodio de esta segunda temporada, ya apuntando hacia los episodios finales de esta oscura aventura. Hoy viajamos al otro lado del mundo, a tierras orientales, y vamos a meternos en la vida de un hombre que cambió el rumbo de un país entero, y con él, el del mundo. Fue llamado el Gran Timonel, el padre de la China moderna, pero también responsable de algunas de las tragedias humanas más devastadoras del siglo XX. Estamos hablando de Mao Zedong, un campesino convertido en revolucionario, un estratega político que supo usar la ideología y el poder como armas, y un líder que llevó a su pueblo a la esperanza y también al hambre, la persecución y la muerte. Su nombre todavía divide, para muchos, un héroe que liberó a China de la opresión extranjera y de la desigualdad feudal. Para otros, un villano cuyo ego y ambiciones personales costaron decenas de millones de vidas. En este episodio vamos a recorrer su vida, desde su infancia en una aldea remota de Hunan hasta la cúspide del poder en Pekín, desde la épica larga marcha hasta las hambrunas del gran salto adelante y el caos de la revolución cultural. Un viaje que, como con Stalin, nos lleva a preguntarnos cómo un hombre pudo levantar un pueblo y al mismo tiempo sumirlo en tanto sufrimiento. Abróchense los cinturones porque hoy nos subimos al barco del Gran Timonel. Y como corresponde en esta temporada, vamos a descubrir al villano que moldeó a la China del siglo XX. Empecemos. Para comprender la figura de Mao, primero tenemos que detenernos un momento en el escenario en el que apareció. A finales del siglo XIX, China era un imperio debilitado y humillado. La dinastía Qing, que llevaba siglos gobernando, estaba en decadencia. El país había sufrido derrotas militares contra potencias extranjeras, primero contra Gran Bretaña en las guerras del opio, que forzaron la apertura de sus puertos al comercio occidental, y después contra Japón en 1895, donde se perdió territorios estratégicos como Taiwán. Esas derrotas mostraban que el reino del centro, de donde proviene el nombre China, ya no podía competir con la modernidad y la fuerza militar de Occidente. La población campesina, la gran mayoría del país, vivía en la pobreza, atrapada en sus sistemas feudales, mientras la élite imperial y los terratenientes se aferraban a sus privilegios. En 1911, esa situación llegó a un punto de quiebre. Una revolución derribó a la dinastía Qing, poniendo fin a más de 2000 años de monarquía imperial en China, donde el poder pasó por muchísimas dinastías chinas y algún periodo de dominación mongola. El poder pasó entonces a la República de Sun Yat-sen, con la promesa de modernizar y democratizar el país, pero la realidad fue mucho más caótica. Durante las primeras décadas del siglo XX, China quedó fragmentada. Señores de la guerra, caudillos regionales y potencias extranjeras como Japón y las naciones occidentales se disputaban su control. En medio de esa inestabilidad crecieron las ideas revolucionarias, el comunismo, inspirado en la Revolución Rusa de 1917, y el nacionalismo, que buscaba expulsar a los extranjeros y unificar el país bajo un nuevo orden. Ese es el mundo en el que nació y creció Mao Zedong, un país humillado por potencias extranjeras, hundido en la pobreza y con millones de campesinos expectantes de una nueva transformación. Volviendo con la historia de nuestro protagonista, Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en la aldea de Shaoxan, en la provincia de Hunan, una región montañosa y agrícola del centro de China. Su familia era de campesinos acomodados, no eran ricos, pero sí tenían tierras y vivían mejor que la mayoría de los aldeanos. Su padre, Mao Yichang, había servido en el ejército y luego prosperó como agricultor y prestamista. Era un hombre estricto, duro, que exigía disciplina y trabajo. Su madre, Wen Qimei, en cambio, era profundamente religiosa, seguidora del budismo y representaba la figura más cariñosa y compasiva del hogar. Como dato, en este punto conviene recordar que en China, Corea y otros países orientales, los apellidos van antes que el nombre de pila. Es por eso que lo que compartía Mao Zedong con su padre era justamente ese apellido Mao. Mao creció entre esos dos mundos, la severidad de su padre, que lo presionaba a ser productivo, y esa alma más espiritual y protectora de su madre. Desde joven mostró una rebeldía particular, detestaba las largas jornadas de trabajo en el campo que le imponía su padre,
pero devoraba los libros que encontraba a su alcance. A los 8 años, Mao comenzó a estudiar en la escuela local, donde aprendió los clásicos de Confucio, un ilustre pensador que seguramente tendremos el honor de conocer en este podcast. Pero pronto se interesó por otras lecturas más modernas. A los 13 años, tras una fuerte discusión con su padre, abandonó la escuela para dedicarse temporalmente al trabajo agrícola. Sin embargo, esa experiencia solo reforzó su rechazo al destino campesino. Durante su adolescencia, en Hunan, Mao empezó a entrar en contacto con nuevas ideas. La región era conocida por su espíritu rebelde y sus círculos intelectuales. En esos años, Mao leyó a autores como Zheng Guofan, estratega militar del siglo XIX, y a los grandes pensadores occidentales que empezaban a circular traducidos al chino: Rousseau, Montesquieu, Adam Smith. Más tarde, también se inspiraría en Marx y Lenin, pero antes de llegar al comunismo, su formación fue ecléctica, una mezcla de historia china, filosofía occidental y un fuerte rechazo a la injusticia social. En 1911, cuando Mao tenía 17 años, estalló la revolución Xinhai, que puso fin a la dinastía Qing. Mao, como tantos jóvenes de su generación, se unió a las filas revolucionarias. Sirvió brevemente en una milicia provincial que luchaba por la caída del imperio. Esa experiencia lo marcó, vio de cerca la violencia de los cambios políticos y el poder de la movilización colectiva. Después de aquel episodio, Mao volvió a sus estudios. Ingresó a la Escuela Normal de Hunan, donde se formó como maestro. Allí entró en contacto con ideas más modernas, el nacionalismo del Sun Yat-sen, el anarquismo, que empezaba a circular en círculos juveniles, y finalmente el marxismo, que le daría a su pensamiento una estructura ideológica clara. Durante su juventud, Mao se convirtió en un lector voraz y un pensador inquieto. Escribía poemas, ensayos y participaba en debates políticos. Más que un simple estudiante, ya empezaba a perfilarse como alguien que no se conformaba con observar el mundo, sino que quería transformarlo. En medio de sus estudios y su creciente interés por la política, Mao también comenzó a experimentar en lo personal. Su primer matrimonio fue en 1908, cuando tenía apenas 14 años. Un casamiento arreglado por su padre con una joven llamada Luo Jixiu. Mao nunca aceptó esa unión, la rechazó desde el inicio y se negó a convivir con ella. El matrimonio quedó prácticamente en el papel, y poco tiempo después Luo murió, dejando a Mao el recuerdo de rebeldía contra las costumbres impuestas. Más adelante, durante su etapa de formación en Hunan y Pekín, Mao tendría relaciones más significativas. Su segundo matrimonio fue con Yang Kaiyuwi, hija de uno de sus profesores, con quien sí tuvo una verdadera vida en común y 3 hijos. Yang lo acompañó en sus primeros años como militante comunista y fue una figura clave en su vida hasta su trágica ejecución en 1930, cuando las tropas del Kuomintang, sobre el que ya veremos al volver, la capturaron y fusilaron. Además de la política, Mao cultivó otra pasión que lo acompañaría toda su vida: la poesía. Con un estilo propio de la China clásica, desde joven escribió versos, muchos de ellos cargados de imágenes de la naturaleza, montañas, ríos y batallas. Esa veta poética muestra un costado distinto del líder que más tarde sería temido, un hombre que también buscaba expresar sus emociones y su visión del mundo en palabras y metáforas. En la década de 1910 y principios de los años 20, China era un hervidero de ideas y movimientos. Tras la caída de la dinastía Qing, como contamos al comienzo, el país se había fragmentado. Señores de la guerra controlaban distintas regiones, mientras los nacionalistas del Sun Yat-sen intentaban construir una república unificada. En este clima de caos y oportunidad, Mao Zedong comenzó a involucrarse más directamente en la política. En 1918 viajó a Pekín, donde trabajó en la biblioteca de la universidad, bajo la dirección de Li Dazhao, uno de los primeros intelectuales chinos en abrazar el marxismo. Allí, Mao entró en contacto con los textos de Marx, Engels y Lenin, y empezó a ver el comunismo como una respuesta concreta a los problemas de China, la pobreza campesina, la dependencia extranjera y la falta de un Estado fuerte. En 1919, el movimiento del 4 de mayo sacudió al país. Fue una ola de protestas estudiantiles contra la influencia extranjera y en favor de la modernización cultural y política. Mao, desde Hunan,
apoyó estas protestas y comenzó a publicar artículos donde defendía la necesidad de un cambio radical. Para él no se trataba solo de expulsar a las potencias extranjeras, sino también de transformar desde la raíz la estructura feudal de China. 2 años más tarde participó en la fundación del Partido Comunista Chino, en Shanghái. Era un grupo pequeño, apenas una veintena de delegados, inspirados por el triunfo de la Revolución Rusa y apoyados por la Internacional Comunista de Moscú. En ese momento, Mao no era aún una figura central, estaba más centrado en la organización de sindicatos y en difundir ideas revolucionarias en su provincia natal. Lo que distinguió a Mao de otros líderes comunistas desde el inicio fue su obsesión con el mundo rural. Mientras muchos de sus compañeros veían a la clase obrera urbana industrial como el motor de la revolución, siguiendo el modelo clásico marxista, Mao intuía que en un país como China, donde la inmensa mayoría eran campesinos, la verdadera fuerza revolucionaria estaría en el campo. Durante esos primeros años, Mao fue construyendo una red de contactos, organizando campesinos y consolidando su reputación como un líder que entendía las raíces profundas de la sociedad china. Aunque aún era una figura secundaria en el partido, estaba gestando la visión que más tarde lo llevaría a la cima. Un comunismo adaptado a la realidad china, con los campesinos como protagonistas. En los años 20, el Partido Comunista Chino todavía era muy pequeño y carecía de fuerza militar propia. Para sobrevivir y expandirse, decidió aliarse con el Kuomintang, el partido nacionalista fundado por Sun Yat-sen. El objetivo común era claro: unificar China, derrotar a los señores de la guerra y frenar la creciente amenaza de Japón. En este contexto, Mao ocupó cargos menores dentro del partido, pero su influencia fue creciendo. Sin embargo, en 1927 todo cambió drásticamente. Tras la muerte de Sun Yat-sen, el Kuomintang quedó bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek, un hombre pragmático y profundamente anticomunista. Ese mismo año, en Shanghái, Chiang lanzó una purga brutal contra sus antiguos aliados comunistas. Miles de militantes fueron asesinados en lo que se conoció como la masacre de Shanghái. La alianza se había roto con sangre y desde entonces comunistas y nacionalistas se convirtieron en enemigos mortales. Para Mao esto fue un punto de inflexión. Entendió que no podía confiar en los nacionalistas ni en las élites urbanas y redobló su apuesta por el campesinado. A partir de entonces, Mao se dedicó a organizar soviets rurales, pequeños núcleos de poder comunista en aldeas aisladas, donde distribuía tierras, establecía sistemas de justicia popular y entrenaba milicias campesinas. Fue en esta etapa donde comenzó a perfilarse como un líder militar. No tenía formación académica en estrategia, pero poseía un instinto político y táctico que lo hacían destacar. Durante las campañas de represión que lanzó el Chiang Kai-shek contra estos focos comunistas, Mao mostró otra característica que lo definiría: la disposición a usar métodos extremos para mantener el control. Ordenaba castigos severos contra la disidencia interna y ejecutaba a quienes consideraba traidores. Aún así, su visión del campesinado como motor de la revolución fue ganando fuerza dentro del partido. En 1931, en plena persecución, los comunistas proclamaron la creación de la República Soviética de Jiangxi, con Mao en un papel destacado. Fue allí donde empezó a desarrollar su pensamiento militar, plasmado en frases que luego se volverían célebres como "el poder político nace del fusil". Pero la presión del Kuomintang era insoportable. Chiang Kai-shek lanzó sucesivas campañas para aplastar a los comunistas de Jiangxi. Frente a esa amenaza, en 1934, el partido tomó una decisión desesperada: abandonar su base y emprender una retirada épica que quedaría en la historia como la Larga Marcha. Como decíamos, en el año 34 los comunistas estaban al borde de la aniquilación. Las fuerzas del Kuomintang, mucho más numerosas y mejor armadas, habían sitiado la base soviética de Jiangxi. Sin fuerzas para luchar directamente, la única salida era huir. Así comenzó la Larga Marcha, una retirada militar que se transformó en leyenda. Alrededor de 80.000 hombres y mujeres iniciaron aquella odisea.
atravesaron montañas, ríos y pantanos en dirección al norte, con la esperanza de encontrar un refugio seguro en donde reorganizarse. El viaje duró un año entero y recorrió cerca de 12.500 kilómetros. Fue un calvario: hambre, enfermedades, batallas constantes contra las tropas nacionalistas y un clima brutal diezmaron al ejército rojo. De los 80.000 iniciales, solo unos 10.000 sobrevivieron al final de la travesía. Pero de esa catástrofe emergió una nueva figura indiscutida: Mao Zedong. Durante la marcha, Mao supo imponerse como un líder frente a los otros dirigentes del partido. En la conferencia de Sunji en 1935, logró desplazar a la vieja guardia comunista alineada con Moscú y se convirtió en el estratega principal del movimiento. Fue allí donde consolidó su estilo de liderazgo, pragmático, astuto y dispuesto a anteponer la supervivencia del partido por encima de todo. La larga marcha no fue solo una retirada, se transformó en un mito fundacional. La imagen de aquellos miles de revolucionarios atravesando ríos helados y montañas nevadas, cargando sus banderas rojas, quedó grabada en la memoria del pueblo chino. Para Mao, fue la base de su legitimidad. Se presentó como el líder que había conducido a los comunistas a través del sufrimiento hacia un destino de resistencia y esperanza. A partir de entonces, el nombre de Mao quedó asociado a la resistencia heroica y su autoridad dentro del partido ya no sería discutida. En 1937, China se enfrentó a una nueva amenaza devastadora: la invasión japonesa. El Imperio del Sol naciente, en plena expansión militar, lanzó una ofensiva brutal que ocuparía vastas regiones del país y dejaría escenas de horror como la masacre de Nankín, donde se estima que fueron asesinadas más de 200.000 personas y decenas de miles de mujeres fueron violadas por las tropas niponas. Frente a esta catástrofe, comunistas y nacionalistas se vieron obligados a formar una alianza temporal para resistir juntos al invasor. Pero mientras Chiang Kai-shek ponía la mayor parte de su ejército en el frente, Mao y los comunistas adoptaron una estrategia distinta: centrarse en la guerra de guerrillas en las zonas rurales ocupadas por Japón. Este enfoque les dio varias ventajas. Por un lado, desgastaban al enemigo con ataques sorpresivos y movilidad constante. Por otro, ganaban la simpatía de los campesinos, porque donde llegaban repartían tierras, organizaban escuelas, promovían la igualdad entre hombres y mujeres y difundían propaganda comunista. Además, sin enfrentamientos directos, las bajas que sufrían eran considerablemente menores. Así, mientras los nacionalistas se desangraban en grandes batallas contra Japón y sufrían la crisis de corrupción interna, el Partido Comunista se fortalecía en silencio. En esas bases rurales, Mao expandió su influencia, no solo como un líder militar, sino también como una figura ideológica. Fue en esta época cuando empezó a formular su propia versión del marxismo adaptado a la realidad china, el famoso pensamiento Mao Zedong, materializado en el Libro Rojo, que ponía en el centro al campesinado y combinaba política y guerra de guerrillas como un todo inseparable. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y Japón se rindió, el escenario chino había cambiado por completo. Los comunistas eran ahora mucho más fuertes, controlaban vastas regiones del norte y tenían millones de campesinos como base de apoyo. Los nacionalistas, en cambio, estaban desgastados y desprestigiados. La alianza temporal había cumplido su función. Ahora China quedaba lista para entrar en una nueva y decisiva etapa: una guerra civil entre comunistas y nacionalistas que definiría el futuro del país. Y así fue como la frágil alianza entre comunistas y nacionalistas se rompió definitivamente. En 1946 estalló la Guerra Civil China, un conflicto que enfrentó a Chiang Kai-shek y su Kuomintang contra Mao Zedong y el Partido Comunista. Al comienzo, los nacionalistas tenían algunas ventajas: un ejército más numeroso, apoyo de Estados Unidos y control de las principales ciudades. Pero el Partido Comunista supo aprovechar el terreno y el descontento popular. Con tácticas de guerrilla, propaganda efectiva y una red de bases rurales, Mao fue ganando territorio poco a poco. Además, la corrupción y la ineficiencia del régimen nacionalista
jugaron a favor de los comunistas. Mientras las ciudades sufrían inflación y hambre, en las zonas controladas por Mao se repartían tierras a los campesinos, se organizaban comités locales y se prometía un futuro de justicia social. Esa diferencia resultó decisiva. En 1949, tras una serie de derrotas militares, Chiang Kai-shek y sus seguidores huyeron a la isla de Taiwán, donde fundaron un gobierno en el exilio. En la actualidad ese gobierno sigue existiendo, confinado en Taiwán. Se reconoce como la República de China, aliada de Estados Unidos, y reclaman el reconocimiento como legítimos gobernantes contra la ya instalada potencia de la República Popular China. En Pekín, Mao celebra su victoria. El 1 de octubre de 1949, desde la plaza de Tiananmen, proclamó la creación de la mencionada República Popular China con él mismo como presidente. El campesino de Shaoxing, que había rechazado trabajar los campos de su padre, se había convertido en el líder absoluto de la nación más poblada del mundo. La victoria comunista no solo transformó la historia de China, también alteró el equilibrio global en plena Guerra Fría. Para Estados Unidos fue una derrota estratégica, mientras que para la Unión Soviética de Stalin significó la incorporación de un aliado ideológico de enorme peso. Pero lo más importante fue lo que significó para los propios chinos. Millones de campesinos que habían vivido generaciones de miseria bajo emperadores, señores de la guerra y nacionalistas, veían en Mao la esperanza de un futuro distinto, aunque todavía nadie podía prever que esa esperanza pronto se mezclaría con tragedias de dimensiones colosales. Con la victoria comunista, Mao Zedong no perdió el tiempo en poner en marcha su proyecto de transformación. A comienzos de los años 50 lanzó una serie de reformas radicales que buscaban sentar las bases de la nueva China. La primera gran medida fue la reforma agraria. Las tierras de los terratenientes fueron confiscadas y repartidas entre millones de campesinos. En muchos casos, este proceso estuvo acompañado de violencia, juicios populares, linchamientos y ejecuciones de quienes eran considerados enemigos de clase. Para Mao no solo se trataba de redistribuir tierras, sino de romper con siglos de jerarquía feudal y consolidar la lealtad del campesinado hacia el nuevo régimen. Al mismo tiempo, Mao impulsó campañas de movilización masiva, alfabetización, promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y control del sistema judicial y administrativo. Todo bajo un modelo centralizado en el que el Partido Comunista se convertía en el único actor político permitido. En el plano internacional, la nueva China se alineó inicialmente con la Unión Soviética de Stalin. Firmaron tratados de cooperación, recibieron técnicos y préstamos y adoptaron planes de industrialización inspirados en el modelo soviético. Sin embargo, esa relación pronto se volvería tensa y más adelante derivaría en el famoso cisma sino-soviético. Dentro del país, Mao comenzó a consolidar lo que sería uno de los rasgos más característicos de su liderazgo, muy común entre los líderes de su tiempo, el culto a la personalidad. Su imagen también se difundía en carteles, libros y discursos. Su palabra se convirtió en doctrina y el pensamiento Mao Zedong fue elevado casi a la categoría de verdad absoluta. En esos primeros años, muchos chinos lo veían como un héroe indiscutible, el hombre que había liberado al país de la humillación extranjera, de la pobreza feudal y de la guerra interminable. Pero bajo esa imagen triunfal ya se empezaban a gestar las tensiones que llevarían a una de las catástrofes más grandes de todo el siglo XX. A finales de los 50, Mao decidió que China debía superar en pocos años a las grandes potencias industriales de Occidente. Quería transformar un país campesino en un gigante moderno, y para eso lanzó en 1958 el llamado Gran Salto Adelante. La idea parecía revolucionaria: colectivizar la agricultura en comunas populares, donde miles de familias trabajarían juntas, compartirían cocinas y vivirían bajo la dirección del partido. Al mismo tiempo, cada aldea debía contribuir a la industrialización, fabricando acero en pequeños hornos improvisados, levantados en patios y campos. Pero la realidad fue muy distinta. Los campesinos abandonaron sus tareas agrícolas para alimentar esos hornos que producían metal de pésima calidad, mientras los campos quedaban desatendidos.
Para cumplir con las cuotas exigidas por el Estado, muchos dirigentes locales falsificaban cifras de producción, lo que llevó a que se requisaran alimentos inexistentes. El resultado fue desastroso, una de las mayores hambrunas de la historia de la humanidad. Entre 1959 y 1962, decenas de millones de personas murieron de inanición. Las cifras varían, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que el número de víctimas osciló entre 30 y 45 millones de muertos. Aldeas enteras fueron arrasadas por el hambre, mientras la propaganda oficial seguía hablando de éxitos. El gran salto adelante mostró el lado más oscuro de Mao, un líder convencido de su visión al punto de ignorar las consecuencias humanas, que castigaba con dureza a quienes criticaban el plan y que priorizó la obediencia ciega por encima de la realidad. Lejos de reconocer el fracaso, Mao responsabilizó a elementos derechistas dentro del partido. Aunque perdió algo de poder interno tras la catástrofe, supo reponerse y preparar su siguiente movimiento, una nueva revolución, esta vez cultural, que llevaría al país a otro abismo. En la década de 1960, tras el desastre del gran salto adelante, la autoridad de Mao dentro del Partido Comunista había quedado resentida. Muchos líderes buscaban limitar su poder y corregir los errores, pero Mao no estaba dispuesto a ser apartado. Para recuperar el control absoluto, lanzó en 1966 una campaña que se conocería como la Gran Revolución Cultural Proletaria. La consigna era simple: destruir las viejas costumbres, las viejas ideas, la vieja cultura y las viejas tradiciones de China. En la práctica, fue un movimiento que desató el caos social y político. Mao movilizó a millones de jóvenes, organizados como guardias rojos, para atacar a profesores, intelectuales, burócratas y cualquiera sospechoso de revisionismo o de desviarse de la línea revolucionaria. Con el libro rojo en mano, una colección de citas de Mao que se convirtió en símbolo de culto, estos jóvenes recorrían las calles, humillaban públicamente a sus maestros, destruían templos, libros y obras de arte, y perseguían a funcionarios. Familias enteras fueron separadas, millones de personas encarceladas o enviadas a campos de trabajo, y miles murieron en medio de linchamientos y persecuciones. La revolución cultural no solo arrasó con la vida de individuos concretos, sino que también destruyó buena parte del patrimonio cultural de China, en nombre de una supuesta pureza ideológica. Detrás de ese fervor, sin embargo, estaba la estrategia de Mao: debilitar a sus rivales dentro del partido, reinstalar su culto a la personalidad y garantizarse un poder absoluto hasta el final de sus días. Durante esos años, China vivió en un clima de terror y fanatismo. Millones de personas repetían consignas en torno a Mao, mientras la economía quedaba paralizada y el país aislado del mundo. Fue una década perdida para el desarrollo, pero una victoria personal para Mao. Recuperó el control total del partido y se aseguró ser venerado casi como una deidad. A los ojos de Occidente, y aún para muchos en China, la revolución cultural dejó en claro que el gran timonel no dudaba en sacrificar a su propio pueblo con tal de mantenerse en el poder. En sus últimos años, Mao Zedong ya no era el revolucionario enérgico de la larga marcha, pero seguía siendo el centro absoluto del poder en China. Su salud comenzó a deteriorarse en la década de 1970, sufría de Parkinson, problemas cardíacos y respiratorios. A pesar de eso, mantenía su influencia rodeado de una élite de leales conocida como la Banda de los Cuatro, encabezada por su entonces esposa Jiang Qing, que buscaba preservar la línea dura de la revolución cultural. Mientras tanto, el país vivía en una contradicción. Por un lado, Mao mantenía la retórica revolucionaria y el culto a su persona. Por otro, en 1972 recibió al presidente estadounidense Richard Nixon en Pekín, en un encuentro histórico que marcó la apertura diplomática entre China y Estados Unidos en plena Guerra Fría. Fue un movimiento pragmático, pero también una señal de que incluso Mao entendía que el aislamiento total no podía sostenerse para siempre. El 9 de septiembre de 1976, Mao murió en Pekín, a los 82 años. Su muerte marcó el fin de una era. Fue llorado oficialmente como el gran líder que había devuelto la dignidad a China, pero también dejó tras de sí un país devastado por hambrunas,
purgas y décadas de represión. El legado de Mao sigue siendo profundamente ambivalente. Para algunos es el hombre que unificó China, que acabó con siglos de humillación extranjera y que sentó las bases de la potencia que hoy conocemos. Para otros, es uno de los mayores villanos del siglo XX, responsable de la muerte de entre 40 y 70 millones de personas a causa de hambrunas, persecuciones y purgas políticas. Lo cierto es que Mao se aseguró un lugar eterno en la historia. Como héroe para unos, como tirano para otros, su rostro todavía preside la plaza de Tiananmen, su mausoleo recibe millones de visitantes y su figura divide a quienes lo veneran como salvador y a quienes lo recuerdan como verdugo. Un campesino rebelde que se convirtió en emperador rojo, un visionario que transformó a su país, pero al costo de un sufrimiento incalculable. Un villano en el sentido más profundo, porque la sombra de sus decisiones todavía pesa sobre la historia del siglo XX y sobre el mundo actual. Y así llegamos al final de este nuevo episodio de Genios y Gigantes. Hoy conocimos la historia de Mao Zedong, el campesino que se convirtió en líder absoluto de China y que con sus decisiones llevó a su pueblo de la esperanza a la tragedia. Desde la épica de la larga marcha hasta el horror del gran salto adelante y el caos de la revolución cultural, Mao dejó una huella imborrable, un hombre capaz de movilizar millones de voluntades, pero también responsable de una de las mayores cifras de muerte y sufrimiento de la historia moderna. En esta temporada seguiremos un par de capítulos más recorriendo la vida de quienes son recordados como grandes villanos de la humanidad, personajes que con su ambición y su poder marcaron el destino de naciones enteras. Si disfrutaron de este episodio, los invito a seguirnos. Como sabrán, estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music y muchos otros canales. Solo con escucharnos regularmente, seguirnos y si quieren valorarnos con las 5 estrellas, nos ayudan muchísimo a crecer. También, como siempre invito, pueden encontrarnos en Instagram en @geniosygigantes.podcast, donde compartimos anécdotas bizarras, chismes, secretos, infidelidades, datos curiosos y material extra de cada capítulo que se pone cada vez más interesante. Mi nombre es Francisco Sagorda y fue un placer acompañarlos en este viaje al corazón de la China del siglo XX. Nos reencontramos la próxima semana con otro villano y otra historia que todavía resuena en nuestra memoria. Muchas gracias.